el equipo. Muy bien, gracias por haberme convocado. Bueno, me gustaría arrancar la entrevista con tu último libro. Se llama Una Ujú. filosofía de la vejez, sabiduría, humor y deseo sin importar la edad que tengas. Es un libro que acaba de publicar Editorial Sudamericana de Penguin Random House y te quería preguntar un poquito qué planteas ahí. Bueno, varias No, cosas. no, no una hora, Eh, sabemos que, pero una síntesis. o sea, no, vos no lo viste todavía el libro. No, leí un resumen, vi las entrevistas que te hicieron, pero no pude leer Ah, todavía el libro. bueno, este, bueno, me es un poquito difícil, como que me largás tu trabajo a mí, a decirme sobre. Claro, pues el libro está, ya está en la calle, este, y, y bueno, no sé, eh, no sé de qué hablar. O sea, son varias las hipótesis que trabajo. Además se llama una y no filosofía de la vejez, como, Una por filosofía de ejemplo, la vejez, sí. claro, me proponían en la editorial, porque yo como soy filósofa, como es mi profesión, digamos, como guía, mientras que la estuve escribiendo, que fue durante la mitad del año pasado hasta marzo de este año, que salió hace el primero de este mes. Bueno, durante todo ese tiempo yo como índice de trabajo le había puesto filosofía de la vejez. Ujú. Y cuando llegó el momento de que el título sea ya el definitivo, yo pensaba que íbamos a cambiarlo, y en la editorial me propusieron que no, que había que dejar filosofía de la vejez, que realmente eso es lo que yo hacía. Eh, eh, entonces a mí me pareció muy validoso de mi parte poner filosofía de la vejez, ¿viste? Como si fuera Aristóteles, que voy a hablar de todas las posibilidades de la vejez. Entonces me contrapropusieron, bueno, si le ponemos una, bueno, entonces eso me gustó, porque una, que decir, bueno, la mía, Claro, es la desde mi tuya, sí, sí. perspectiva, claro, no, o sea, la filosofía con mayúscula, digamos, toda entera, sino desde la perspectiva que yo, bueno, llevo tanto, me atrevo que soy muy mayor, hace más de 50 años que me recibí de doctora en filosofía, ejercí siempre, sigo ejerciendo, ahora por medio de la escritura. eh, entonces, siempre desde mi doctorado fue sobre Michel Foucault, o sea que ahí me especialicé en sexualidad en general, no solamente por los libros de Foucault, no por los trabajos que él hace sobre la sexualidad y sobre el deseo. Y entonces, ya desde temprano, o sea, ya casi desde mis 40 años, todavía ni de lejos me consideraba vieja, empecé a preocuparme por el destrato que tienen los viejos y las viejas en nuestra sociedad. Ajá. eh, en aquel momento de lo que me di cuenta, y bueno, lo publiqué en dos diarios nacionales, distintos artículos del tema, y fueron muy exitosos en el sentido que hubo mucha gente que me escribió agradeciéndome. Es que el siglo XX, el siglo que acabamos de dejar, el Sí. siglo donde yo nací, en el cual yo nací, fue uno de los más crueles con la vejez, porque es el que inventó el geriátrico. Es decir, el geriátrico es un invento del siglo XX nada más. Ah, Inventar mira. una institución para encerrar a las personas porque cumplen determinada edad. Ya solamente decirlo así no me parece espantoso, siempre me pareció espantoso, ¿no? Desde que corre conciencia de lo que es un geriátrico. Por supuesto que hay situaciones límites en que son necesarios, pero también hay situaciones de abuso, como todos sabemos, y hay situaciones de que, bueno, el viejo o la hija cuando empieza a joder lo encerramos en el geriátrico y punto, se terminó. O sea que se anula una vida porque, bueno, estar encerrado no es saludable para nadie. Así que Y, empecé a investigar sobre ese sí. tema. Sí, 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 sí. Sí, y de No, algún modo vos en el libro lo que planteás son consejos para tener una vejez activa, podríamos decir, disfrutar de la bueno, mira, sexualidad y el deseo en la vejez. lo único, Sí. lo único que no aceptaría es la palabra No, consejo, porque no es un libro de autoayuda, no Ajá, es un libro de autoayuda, sí. es un libro de filosofía. Y de paso hago muy brevemente la diferenciación para quienes nunca lo pensaron. Este, eh, Viste que el Marticiero dice: un padre que da consejos más que padre es un amigo. Sí, Entonces, una autora que da consejos más que filósofa es una autoayuda. ¿Y qué es una autoayuda? Una autoayuda es dar recetas universales
te digo una cualquier que se me ocurra en este momento. Bueno, por ejemplo, cuando cumplís 60 años tenés que empezar a hacer este tipo de gimnasia. O cuando estás ante un problema amoroso tenés que actuar de esta manera. Son recetas universales, recetas que supuestamente, por supuesto yo no creo en ello, pero que supuestamente te ayudarían a vos, a mí, al vecino, al de enfrente, al otro. En cambio, la diferencia con la filosofía es que la filosofía trabaja los conceptos en este caso sería de vejez, de deseo, de falta de deseo o no, de destrato, de abuelismo. El abuelismo es decirle abuelo a una persona o abuela sacándole la identidad, porque nuestra identidad es nuestro nombre. Y es la única edad que tiene un desprecio en sí misma. Es decir, vos ninguno de nosotros, de nosotras, le decimos a nadie que no sea realmente nuestro sobrino, por ejemplo, o cuñado, Esther, o prima. Sí. ¿Qué? nosotros estamos haciendo en simultáneo la transmisión de los Martín Fierro y me dicen que acaba de ganar un periodista acá de la radio. ¿Podemos hacer un minutito que pone el discurso y seguimos? ¿Puede ser? Dale, gracias. dale. Por Johnny, por Dani, por todos, por Dami Dipache, por todos los que faltan. Disfrutamos hacer radio en equipo. Obviamente vamos a tratar de hacer el mejor periodismo posible. Hay que levantarse, obviamente, hay que aprender a levantarse de los golpes de la vida. Tocaron errores, asumirlos, pedir perdón, equivocarse es parte de la vida y seguir. Y ahora viene esto, que es disfrutar también. Y lo más lindo del mundo es disfrutar con amigos. Así que muchas gracias. Por favor, Luca, decía algo, por favor. Sí, dale. Muchas gracias a todos, es hermoso hacer radio. Le doy un abrazo a Johnny. Gracias, querido. Te quiero. Gracias, de verdad. No hay nada más lindo del mundo que hacer radio y hay que pelear para que todo esto siga vigente. Gracias. Sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estaba recibiendo el premio al mejor programa periodístico matutino diario, Pan y Circo, de Rivadavia, Jonathan Viale y todo su equipo. Esther, yo te pido disculpas, pero están entregando ahora los premios, entonces, bueno, cuando gana alguien de la radio es inevitable que pasemos el discurso. Recién estaba hablando Jonathan Viale, te pido mil disculpas. Pero bueno, es una transmisión en vivo, un poco desprolija, pero es lo que está ocurriendo. Está bien. Bueno, y entonces vos estabas comentando esto, obviamente que no son consejos, pero sí es como una posición, ¿no? Una filosofía de vida, esto de la posibilidad de tener una vejez activa, donde se pueda disfrutar de la sexualidad, y en ese sentido podríamos decir que inclusive vos en otros trabajos que hiciste comentás en tu autobiografía, tu experiencia, que es bastante interesante lo que vos planteás ahí. Bueno, sí, por eso digo, una vez que se elaboran los conceptos, o la intención cuando escribo en tanto filósofa, es que el otro elabore esos conceptos y saque sus propias conclusiones, o la otra, no que yo se las dé como solución, como si fuera una receta, como decía antes, una receta mágica. El tema es, la filosofía, en este caso, como yo te la estoy diciendo, sería una filosofía práctica. Práctica en filosofía es sinónimo no solo de lo que nos da idea de práctica es la sola palabra, sino también de ética o moral, ¿no es cierto? En filosofía práctica que es filosofía moral. ¿Por qué? Porque moral es costumbres, las costumbres que tenemos. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de Foucault, como dije antes, sobre el cual me doctoré, la moral es una relación consigo misma. Y entonces esto llama un poco la atención porque a uno le parece que fuera una relación con el otro, ¿no? Con nosotros. Sí. Y no, la relación con nosotros es la política. Pero depende o no la política que llevemos adelante de la moral que tengamos dentro de nuestro. Por supuesto que depende, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar, bueno, ya hay, incluso hasta hay posgrados sobre el tema lo que se le dice el abuelismo o el viejismo. Por el solo hecho de cumplir cierta edad parecería que ya se termina el deseo. Entonces, una hipótesis fuerte, de mi libro, tiene varias, pero una hipótesis fuerte es justamente que el deseo nace con nosotros y muere con nosotros, de que no es verdad
de que los años matan el deseo. Lo que mata el deseo es el acostumbramiento, los prejuicios sociales, en el caso de las mujeres, asumir algo que nos coloniza desde el punto de vista del machismo o de la sociedad patriarcal, como la queramos llamar, algo que nos coloniza, y realmente, como he escuchado decir a varias mujeres, y bueno, todos lo habremos escuchado en algún momento, cerrar el negocio, en el sentido que, bueno, ya se terminó la sexualidad para mí. Entonces, lo que yo digo es que el negocio, desde mi punto de vista, no se cierra. Es cierto que cada vez entran menos clientes con el tiempo, pero la sexualidad sigue viva. Sí, es y importante. También es cierto que las mujeres ya llevamos las de perder desde otro punto de vista, porque parece lo que parecería que fuera un beneficio, que las mujeres vivimos más años que los hombres, esto es universal, no es un beneficio, porque por eso hay tantas mujeres solas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, pero no es más lejos, más del 50% de las unidades habitacionales de la ciudad de Buenos Aires está ocupado por personas solas, y de esa cantidad también mucho más de la mitad son mujeres. O sea, el hombre es muy difícil que, si se queda viudo, por ejemplo, bueno, o si le gusta otro tipo de sexualidad, se queda viudo de amor, es muy difícil que se quede solo hasta el final. En general puede volver a encontrar pareja. En vez, a la mujer se le hace más difícil, no solamente por todas las ñoñerías que nos han metido en la cabeza tanto a las mujeres como a los varones, sino también por una cuestión biológica, que vivimos más tiempo. Entonces, es cierto, muchas mujeres me lo dicen después de mi conferencia, se acercan aparte a hablar conmigo, y me dicen, sí, bueno, pero lo que pasa es que no se pueden encontrar hombres. Es cierto, es muy difícil, y no llegando a la vejez, que sería después de los 65 años, sino de joven también, no es tan fácil, pero que siga viva el autoerotismo. Es decir, yo soy una gran defensora del autoerotismo, de los dildos, de la pornografía, de los estímulos, de sentirse bien con uno mismo, con su cuerpo, porque si vos amás a tu cuerpo, el cuerpo sigue con el deseo. Ahora, si te dejas estar, si empezás a no bañarte todos los días, si en el caso de las mujeres, por ejemplo, o de las personas que tienen la piel muy seca, se dejan de poner cremas, entonces, claro, te vas dejando y te vas volviendo un trasto viejo. Entonces yo asumo que soy vieja, pero lo que no asumo es ser un trasto. Es decir, si quiero ser un sujeto de derecho, mientras que pueda valerme por mí misma, y quiero también fundamentalmente seguir con un deseo vivo hasta último momento. Así que bueno, eso sería un poco la hipótesis fuerte, pero bueno, eso es mi postura. Por supuesto que a partir de los conceptos, porque yo, bueno, creo que al principio se dijo algo, yo tengo un capítulo en el que me estudio las sexualidad desde el principio de la filosofía, claro, obviamente de la algunos filosofía autores. De Platón, de Aristóteles, los estoicos. Justamente, así que en todos los tiempos, y obviamente la noción de vejez, como la de juventud, como la de adolescencia, va cambiando también con los tiempos, y sobre todo en una sociedad liberal, libertaria, como la que estamos viviendo ahora, se hace mucho más evidente el desprecio que hay por la mujer y por la vejez. Fíjate vos que en este país, todos los miércoles, el Estado golpea jubiladas y jubilados. ¿Qué tal? Esther, buenas noches. Nicolás Luca te saluda. Hola, Lucas. Te escuchaba hablar respecto de las percepciones también, ¿no? O sea, hablabas recién de que el siglo XX ha inventado los geriátricos. Y yo pensaba también que también hemos visto el surgimiento de artistas que han corrido la frontera de lo que se percibe como una persona mayor, y mientras pienso automáticamente en Paul McCartney, los Rolling Stones, cualquier grupo de rock internacional que se precie de tal, pero también te escuchaba hablar y decía, pucha, no encuentro demasiadas mujeres de esa edad en la primera plana, al menos del mundo musical. O sea, por cada Joan Baez, son muy pocos los que todavía se mantienen desde el punto de vista femenino. ¿Crees que es una cuestión, y recordaba también una charla en la cual vos explicabas de cómo tuviste que romper cada uno de los mandatos para ser quien sos? ¿Es una cuestión de mandatos generacionales todavía, o es una cuestión de hipocresía de la sociedad que dice, no, sí, qué lindo, pero solamente a este señor y no al resto?
Sí, para mí es lo segundo, agravado, como lo dije al final de mi discurso anterior, agravado por vivir en una sociedad que ha perdido la sensibilidad humana y que lo que importa es la economía. O sea, bueno, se vio claramente durante la pandemia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en este momento me acuerdo, por ejemplo, del vicegobernador de Texas, que nos dijo, mejor dicho, a las vejeces, que nos dejáramos morir, que eso era un bien para la economía. Y entonces yo me preguntaba ya en aquel momento, ¿no? ¿Y qué sentido tiene la economía si no defiende la vida? O sea, hay economía porque hay seres humanos vivos. Si no hubiera seres humanos vivos, no habría economía. O, por ejemplo, la Lagarde, recordarás que la Lagarde, la del FMI en el momento de Macri, decía que era un problema que la gente viviera tantos años. Ella no era ninguna nena, ¿no? Que ya había pasado los 60 largos, que bueno, que había que buscar una solución. La palabra solución, la digo y me da frío, porque quien decía que había que buscar una solución para el tema judío era Hitler, ¿no? Nada menos. Así que acá, y bueno, y en los hechos, como lo acabo de decir recién, lo tenemos, que vivimos en Buenos Aires, lo podemos ver todos los miércoles acá nomás. Bueno, yo vivo en San Telmo, así que a 15 cuadras de mi casa golpean viejos y no viejos. Pues fíjate vos el caso del chico del fotógrafo periodista que quedó pobrecito y bueno, sí, que quedó, viste, con sus facultades mentales alteradas, viste, que la familia dice que le cuesta muchísimo aceptar esta cosa que quedó en comparación con el chico vivaz y maravilloso que era cuando no le había pasado esto a manos del Estado. Así que si el mismo Estado nos desprecia y nos trata como nos trata, y evidentemente si no hay ayuda familiar, directamente muertes, ya hubo varias muertes, incluso adentro de locales de PAMI, de personas mayores que van desesperadas porque no le sacaron los remedios y algunos se mueren de un infarto mismo en un local de PAMI. O sea que nos toca vivir un momento de tanta crueldad, tanta crueldad, y sobre todo con los hijos, con otros grupos también, por supuesto, ni hablar de las mujeres, etcétera, todos lo sabemos. Pero como el tema hoy es los viejos, y quiero responder a lo tuyo, eso también está moldeado por el imaginario social del momento que se está viviendo. Y ahora, lamentablemente, estamos viviendo un momento en donde se odia al pueblo. Así que hay que reajustarse desde todo punto de vista. Por eso, si no tuviéramos deseo, si nos dejamos colonizar por esta política perversa que estamos sufriendo, si nos dejamos colonizar, entonces sí, cerramos el negocio. No solamente cerramos el negocio sexual, sino el creativo en general. Te hago una segunda pregunta, ¿no? Ya de mucho interés personal. Sé que la mayor causa de defunción en las adolescencias es el suicidio. Y de tanto estudiar y de buscar estadísticas me encuentro con que la segunda franja etaria donde más se comete actos lesivos contra la propia vida es entre los adultos mayores. ¿Cómo se hace para mantener el deseo por la vida? Y bueno, por eso te digo, o sea, yo en el libro lo digo, ¿no? Para no parecer una ingenua, trato de no serlo, de que por supuesto se mantiene vivo el deseo y todas estas cosas agradables que trato yo de decir respecto de esta edad, que la considero la edad de la libertad, porque dejaste de depender, siempre y cuando se esté económicamente razonablemente bien, o sea, tener mínimamente para cubrir las necesidades, no estoy diciendo que hay que vivir en un palacio, para cubrir las necesidades, y también que tengas una sociedad que te acompañe, porque bueno, si vos en este momento le pedís a la gente de Gaza que sea feliz, los estás cargando, porque cómo van a ser felices con semejante agresión que están recibiendo diariamente. Y entonces, cambiando lo que hay que cambiar, lo mismo se puede decir acá. O sea, sí, le digo a las personas, a los adultos, a la adultez mayor, para no hacer problemas de sexo, a la adultez mayor, sí, hay que tratar de mantener el deseo y hay que luchar contra este descarte que se hace de la vejez, pero siempre y cuando no tengas una enfermedad paralizante o no tengas una situación económica tan paralizante como una enfermedad. Entonces, también somos seres sociales y depende ese supuesto estoicismo que yo de alguna manera declamo, depende también mucho del hábitat en el que estás, ¿no es cierto?, de las situaciones económicas en que estás. Y bueno, respecto de la muerte te quería decir otra cosa. Cuando yo estaba preparando el libro, obviamente hacíamos, como hacen todos los escritores, tenía que tener insumos, leer. Entonces iba a las librerías y pedía, bueno, dame los libros buenos que tenga sobre vejez. Y con suerte conseguía uno o dos, porque hay muy poco escrito sobre esto, con suerte.
Y al ratito venían con una pila de libros sobre la muerte. Vos me hiciste recordar de esta anécdota. Entonces yo empecé a pensar, digo, pero ¿cómo? Yo voy a pedir sobre la vejez y me traen sobre la muerte. ¿Por qué asociar la vejez con la muerte? Sí, tal como vos decís, hay épocas de la vida en que ya sea por suicidio, como el caso que vos me diste, o ya sea por razones naturales, porque a raíz de eso yo también me puse a investigar en la cuestión de que en qué edad hay más peligro, no en el caso como lo miraste vos, del suicidio, sino de morirse, y vos sabés que es desde el momento del nacimiento hasta los 2 meses. Sí. Ese es el momento más frágil de una vida, más frágil todavía que es ser mayor de 65. Bueno, en algún momento obviamente va a llegar, pero fíjate vos que la vejez es la etapa ahora, a raíz de la tecnociencia, es la etapa más larga de nuestra vida. O sea, porque bebés somos un año y medio, después es que somos niños hasta los 12, 13 años, bastante poco por cierto, más cortito todavía es la adolescencia, después viene una juventud plena de unos 12, 15 años, y después ya empezás a ser adulto mayor. Pero lo que yo me pregunto también y desarrollo en el prólogo justamente, es que no solemos los seres humanos tener la percepción interior de nosotros mismos que sea coincidente con la edad biológica que tenemos. Te pregunto a vos, por ejemplo, ¿vos te sentís la edad biológica que tenés o No. te sentís un poquito más joven? No, tengo un desfasaje entre cómo me siento y la imagen que me devuelve el espejo. Bueno, esa hermosa respuesta que me diste no es individual tuya, nos pasa, mira, yo la verdad que no hice un equipo de investigación para investigar esto, pero así informalmente he consultado con 30, 40 personas y solamente una persona me dijo que se identificaba con su edad, pero no lo tomé en cuenta en la investigación porque era una persona que hacía muy poco tiempo se le había muerto la mamá, estaba muy destruida. Pero las personas que están viendo una situación más o menos normal dentro de la crisis que sabemos que estamos viviendo, le pasa exactamente eso. Y a mí, si bien es cierto, yo nunca negué mi edad, o sea, yo me hago operar y me pongo botox porque no me gustan las arrugas, aunque obviamente no te las sacas de todo, pero bueno, te las disimula un poco, no por negar la edad, yo la edad la digo al toque. Yo en este momento, por ejemplo, tengo 85 años y siempre le he dicho la edad. Pero resulta que si te haces arreglos tecnológicos, como es el caso, que te da la posibilidad de la tecnociencia, resulta que no sos digna, hay que envejecer dignamente. ¿Y qué es envejecer dignamente? ¿Por qué tener arrugas es más digno que no tenerlas? ¿Por qué tener canas es más digno que teñirse? O sea, entonces con ese criterio los hombres no tendrían que afeitarse la barba, porque es más natural tener barba, o no tendríamos que ponernos dientes postizos, porque lo natural es que se caigan los dientes. O sea, eso es pura discriminación, o sea, en el orden de tantas discriminaciones que hablé en esta pequeña charla que hemos tenido. Esther, ¿cómo estás? Guillermo Curo te saluda. Hola, Guille. Mire, te escucho hablar, te escucho pensar y conecto enseguida con aquella película Mujer Nómade de Martín Farina, una película que le recomendamos mucho a los oyentes si no la vieron, muy íntima, muy para mí emotiva. Y pensaba, vos ganaste por esa película un Cóndor de Plata a la revelación femenina. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y la verdad que me sentí muy bien, pues ¿sabés lo que pasa? Si yo voy a dar una conferencia de filosofía, siento un peso para mí muy grande, como si vos haces cargo de un programa, por ejemplo, en el caso tuyo que sos periodista, sentís un peso grande, porque bueno, tenés que llevar la responsabilidad adelante y tenés que tratar de tener éxito, ¿verdad? Pero si te pones a hacer cualquier otra actividad, cualquier otra actividad que se te ocurra, hacer teatro, por ejemplo, y te lo tomás más en solfa, porque esa no es tu profesión, o sea que no te sentís tan obligado. Entonces cambiar lo que hay que cambiar, a mí me pasó lo mismo. Yo jamás pensé en ser protagonista de una película. Y apareció un exalumno mío, que obviamente los exalumnos me conocen a mí, pero yo no reconozco a ellos porque he tenido miles y miles y miles. Fui profesor titular del ciclo básico durante 20 años y después hasta que no me obligaba a jubilarme, que fue a los 75 años, fundé una maestría en metodología de investigación científica en la Universidad Nacional de la Toulouse, y bueno, y trabajé ahí hasta los 75, y cuando ahí me obligaron a jubilarme, me dediqué de lleno a escribir, que es la verdad lo que más me gusta, así que sigo activa todo el tiempo. Bueno, espérate, di tantas explicaciones que me olvidé la pregunta original. La película, estaban hablando. La película y el hecho de la ganar película, como revelación femenina, gracias. Bueno, un premio. Entonces,
Entonces, claro, entonces la suerte que tuvo este pibe, porque tenía 24 años cuando me ofreció hacer la película, es que la suerte que fue mi desgracia. La suerte de él fue mi desgracia. ¿Por qué? Porque a mí hacía 15 días que me habían obligado a dejar la universidad, que era mi vida. O sea, yo de chica no me dejaron estudiar, así que tan pronto como me largué a estudiar, me quise comer y beber, y es el día de hoy que si quiero seguir teniendo vida es para estudiar fundamentalmente y seguir formándome. Entonces, yo estaba hecha bolsa porque me habían hecho ir de la facultad y pues lamentablemente falleció también mi hija. Así que en ese momento yo me la pasaba encerrada en mi casa, que vivo sola, y solamente salía una vez por semana al psicoanalista y estudiaba y leía para no pensar, ¿viste? Para no pensar semejante cosa que me estaba pasando, semejante duelo terrorífico. Y en ese momento cae Farina. Entonces digo, bueno, mira, yo puedo aceptar ahora, porque, bueno, esta situación que acabo de contarle a ustedes, digo, porque si hubiera llegado un mes antes, te decía que no, porque trabajaba tanto, viste, que no hubiera tenido tiempo. Digo, pero como yo hace ya casi 50 años que soy investigadora y ahora me quedé sin investigaciones porque me quedé sin el cargo académico, te acepto siempre y cuando lo tomemos como una investigación en el sentido de que nos pongamos todos los días a trabajar y la saquemos o la saquemos. Pues yo tenía mucho miedo, viste, de que con la angustia que yo estaba atravesando en ese momento, ponerme a hacer el esfuerzo que significa una película, y máxima a mi edad, y que eso quedara en la nada. Ya bastante frustración tenía con los dos desgracias que habían ocurrido, que después a eso se sumó que también se murió mi hijo, cuando ya estamos terminando la postproducción de la película. Bueno, así que Farina es tan responsable que se lo tomó al pie de la letra, a punto tal que cuando hacíamos exteriores, que son muy agotadores los exteriores, yo le decía, bueno, para un poquito con lo que te dije, no hay que tomarse tan en serio tampoco, dame 2 días de descanso, por favor. Bueno, y trabajando hacia ese ritmo, un año estuvimos trabajando, cuando hacía 3 meses, que para ahí me parece que vas apuntando también vos, cuando hacía 3 meses más o menos, me dijo 2 cosas. Mira, Esther, estábamos haciendo, yo le hablaba de mi vida y él escribía el guión. Hay 2 cosas. Una, vos sos muy histriónica. Y eso en un escenario o en el aula, eso viene fantástico. Pero en el cine no, porque el director decide a priori qué distancia va a poner la cámara del protagonista. Y yo decidí que van a ser 20 centímetros, con lo cual me tuve que operar, ¿viste? Después de esa operación, porque me escrachó espantosamente. Bueno, entonces dice, tendría que ser más moderada. Entonces me me sugirió que vaya a un amigo de él que da clases de actuación para cine. Y esas clases que tomé, que bueno, fueron 2 meses nomás o 3 meses intensivas, pero fueron poco tiempo, me quedó una frase del director que me parece brillante. Dijo, en cine no hay que actuar, hay que sentir, porque si vos sentís, la cámara te lo capta. Entonces ahí bajé el tono cada vez que tenía la cámara frente a mí y no hablaba con esa rapidez que estoy hablando ahora vos, hoy que suelo hablar en las clases o en las conferencias, sino que hablaba moderadamente. Y cuando ya tuvimos más confianza, el director me dijo, bueno, a esta película le vendría bien un poco de sexo. Entonces yo le dije, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que falta el chongo. Entonces dice, no, en cine no es problema, es muy fácil de conseguir eso. Bueno, de hecho, unos cuantos candidatos que rechacé, pues dije, no, tráeme un chongo en serio, por favor. Bueno, y bueno, si vos viste la película, viste lo que es el chongo, ¿no? Sí, Un tipo de gimnasio diario, con unos músculos impresionantes, y que Farina no le dejó decir ni una palabra, y cada vez que está conmigo, si está solo en una escena, sí, puede estar con los ojos abiertos, pero si está conmigo tiene que estar con los ojos cerrados, porque no sé si recordás que antes de que aparezca ese muchacho en mi vida, en la película, ¿no? Está un poco ficcionada, yo tenía problemas de sueño, ¿viste? Con esas desgracias que me habían pasado, tenía apnea y me despertaba así muy asustada. Entonces, tuve, arrastrando ese problema,
él se atrevió a decirme que, bueno, que teníamos que hacer la figuración en la cama, como me pasaba realmente a mí en ese momento. Después, por suerte, me fui curando, no del todo, pero curando bastante. Y entonces ahí fue cuando dijo, bueno, ya sé, ya tengo al Chongo, quiero que lo conozca. Y dije, no, conocerlo, no. Porque yo, a mí me gustan, la verdad, los hombres más jóvenes que yo, y lo que menos quería era enamorarme de un Chongo a esa altura de mi vida, ¿viste? Entonces dije, no. Nosotros hacemos el guión, vos lo vas a ver para que lo lea, pero lo conozco el día y me aseguró que venía con una sola cámara, porque siempre me filmaban 2 cámaras, y entonces ese día estuvimos los 3 solos y se habrá hecho esa escena sexual, más erótica, bien sexual, se habrá hecho más o menos en 20 minutos, media hora cuando mucho, y solamente lo volví a ver al chico de lejos el día del estreno, que fue en Bafisi, y bueno, no nos vimos más, pero estoy encantada de haber hecho esa escena, porque esa escena fue tan liberadora para tantas mujeres. Vos sabés, las mujeres que todavía es el día de hoy, que me escriben diciéndome, Esther, yo tenía un pretendiente 15 años menor que yo, y me daba vergüenza decirle que sí, por más que estaba muerta de amor, pero después que te vi a vos cogiendo tan alegremente con ese pibe, pero le doy, y la estoy pasando muy bien. Así que eso fue liberador. Ojalá que con el libro consiga algo similar. Bueno, y nosotros nos quedaríamos 1 hora más, pero realmente acá nuestro productor me dice que ya tenemos 2 tandas atrasadas y ya estamos sobre el cierre del programa. Realmente un placer enorme hablar con vos, Esther, y te agradecemos muchas gracias. muchísimo. Además, Alejandro confesó que no sabía nada, pero ya veo que las demás que me estuvieron hablando sabían bastante de mi vida, Sí, así que agradezco a todo el equipo el trabajo. Te admiramos mucho, Esther, la verdad te admiramos mucho. Bueno, gracias por todo, chicos. Bueno, muchísimas gracias y realmente un placer, y me comprometo a comprar el libro y leerlo. Bueno, hoy estuve viendo la película, tengo que decir que hoy estuve viendo la película. Porque, escúchame, decime por favor, porque la gente me pregunta y yo ni sé, ¿qué medio la están dando? Está en Cinear Play. ¿Viste? Es la plataforma de fantástico. Cinear. Sí. Bueno, ahí claro, está. Porque en aquel tiempo tuve la suerte de que me bancara el Inca todavía en aquel tiempo. Bueno, y se ve muchísimas perfecto. Gracias por el dato. Sí. Bueno, gracias por todo. Gracias Alejandro y gracias al equipo. Bueno, muchísimas gracias a vos y felicitaciones realmente. Quien pudiera tener una trayectoria como la que vos tenés y realmente, ¿no? Cómo te expresás. ¿Quién pudiera ser Esther Díaz? Sí, ¿no? Es así. Bueno, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Sí.